Entonces, nosotros ya entendimos, ya está en nuestro disco duro, qué era el inicio de la inyección. Ya, está clarísimo para nosotros. Ahora vamos a entender lo que era el inicio de la entrega o suministro. Pero eso ya vimos denantitos, ya vimos denantes. En, en el comienzo de la clase vimos, sino yo no me acordaba el nombre. Entonces, para eso voy a ver una bombita en internet. Ya. Y voy a jalarle para acá, para ver una imagen. Ya. Ya ven, recién están entrando a ver los libros. ¿Sí ven? Ya ven, que no es mentira. Ahorita me acaban de avisar que alguien quiere ver los libros. Desde aquí Yo yo también cojo estaba intentando ingresar y dije, me envía el código, porfa, ¿qué hay de hacer? y algo. Ahí dice clarito, ve. Tej, si he sido yo, tengo que poner yo. Y en el celular me ha de llegar un código que ya le voy a pasar yo. El código Ya, hice, es, gracias. sabe, llegar como mensaje. No, solo tengo uno, pero puse que sí he sido yo. Ahí vea si puede entrar. A veces pedimos que realices un paso adicional. Ya. Ya voy a Bueno, ver si pero puedo ingresar. sí, ya puse que he sido yo. Claro que no he sido yo, pero sí he sido yo. Ya. Listo. Entonces vamos a ver aquí. Pongámosle aquí bomba de inyección lineal. Ya, muy bien. Y veamos una imagen apoyadora. Muy bien. Esta de acá me puede servir. Y si hay una con un inyector, fuera una belleza. Ya. Y esa de ahí, pero es una bomba rotativa. Pero bueno, me puede servir la rotativa. Ya ve, justo ya llegó por quien lloraban chiquillas, saben decir. Ya. Muy chiquita esa imagen. Demasiado pequeña. Verán, jóvenes. Yo cojo, ¿no es cierto? Y ahora me habla sobre el inicio del suministro. El inicio del suministro. ¿Qué entiendo por el inicio del suministro? Ya vamos a ver nosotros y vamos a entender que una bomba en línea diésel tiene un arbolito de levas y este arbolito de levas está empujando unos elementos que generan un bombeo del diésel y están subiendo de arriba a abajo en este sentido así y están bombeando el diésel. Hay un elemento para cada cilindro. Esto están haciendo a través de ese árbol de levas. Ya, muy bien. Entonces, el rato que el diésel sale hacia un inyector, como ustedes pueden ver en la partecita de acá, miren. Aquí como el diésel se va hacia el inyector. Entonces, eso pasa cuando la leva hace contacto con el elemento y le comienza a elevar. Esta levita que usted ve aquí, mire. Esta levita de aquí o esta levita de aquí. Cuando hace el contacto con el elemento de bombeo y le comienza a subir, comienza el envío del diésel hacia el inyector y eso se conoce como el inicio, inicio del suministro. Entonces, esa era la palabra que yo me olvidé de antes, porque yo les dije, hay el inicio de la inyección y este de aquí que no me acordaba el nombre. El rato que la leva hace contacto con ese elemento y el diésel comienza a irse por la cañería al inyector, eso se conoce como el inicio del suministro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo cojo, le
voy por acá. Y en esta parte de aquí creo que vi. Si ven ustedes. Entonces el diésel, por ejemplo, en esta bomba rotativa tiene que hacer este camino, vean. Coge así, sale por aquí, sigue la cañería y a través de la cañería va hacia el inyector. Una vez que llega al inyector, después saldrá y se inyectará en la cámara de combustión. Entre el rato que se comience a enviar desde la bomba, ese es el inicio del suministro. Y cuando ya, hagámosle con una figurita. Justo aquí en esta parte de acá, el inicio del suministro. Y acá, cuando ya sale, el inicio de la inyección. ¿Entendido? Sí. Creo que he entendido, sí, ¿no es cierto? Sí. No, no es difícil, bien está. Sí, Cancelo. Ya, muy bien. Entonces, si yo veo en esta partecita de acá de la guía, me dice el libro, ¿no es cierto? El inicio del suministro, cuando la bomba comienza a suministrar combustible al inyector. Pero hay un tiempito hasta que ese combustible logra subir la presión y logra vencer un resortecito que está en el inyector y comienza la entrega del combustible o el inicio a la inyección. Hay un tiempito que pasa hasta que eso suceda. ¿Cómo se conoce eso? Como el retraso o lag a la inyección. ¿Ya? Y eso de ahí, ¿a qué es igual? Pues es igual al tiempo o el ángulo del cigüeñal o los grados del cigüeñal que se giraron desde que comenzó a suministrar hasta que se abre el inyector y comienza a inyectar. Eso se ha llamado el lag de la inyección o el retraso de la inyección. Y no se olvide que el lag de la ignición es el retraso que desde que sale de la punta del inyector por el orificio del diésel hasta que se enciende. Ese vuelta es el lag de la ignición. Ya está entendidísimo esta parte de acá. Muy bien. Vamos por acá. Muy bien. Estos elementos jóvenes, como ustedes pudieron ver, estos lags que se dan a la inyección, este lag que se da por aquí a la ignición, todos estos lags de aquí, esos van a dañar las emisiones de NOx y HCs. Y es importante que se pueda intentar desde ya una computadora calibrar este ángulo de giro del cigüeñal, estos grados del cigüeñal, para intentar que ese lag, esos retardos, todo eso coincida justo cerca del punto muerto superior para bajar los NOx y los HCs. Pero de eso ya se encarga nuestra computadora. O sea, aquí aparece esa tarea en clase 3 que está para el viernes, creo, ¿no es cierto? Que era de las hojitas que yo le mandé al señor Tapia, que él dijo que no leía bien. Esa es la tarea en clase 3 que estaba ahí, creo que está para este viernes de aquí. Justo de las hojitas que hoy día yo le mandé, donde habla sobre el proceso de atomización del chorro diésel. Muy bien. Vamos por acá. Cantidad de combustible inyectado. Ha habido una formulita para yo saber exactamente la masa de combustible que se requiere por cada carrera de potencia. Entonces, aquí yo tengo cuántos gramitos de combustible debería inyectar para tener esta potencia de motor, ¿no es cierto? Un consumo específico, un número de revoluciones, un número de cilindros. Y aquí me dice, estos son los miligramos de diésel por cada carrera que se está generando en los pistones del motor.
Entonces hay una formulita. ¿Quién creen que tenga esta formulita guardadita en sus entrañas? ¿Quién tendrá esa formulita por ahí? La computadora. Exacto, Jonathan. La computadora. La computadora. ¿Y de dónde sacar este dato la computadora, Jonathan? No sé, de la programación que le hacen o no. Claro, pero este datito está N de aquí. Eh, Ese que era el número de revoluciones. Revoluciones del motor. Velocidad del motor, CKP. dice. Del CKP. Bien está. El CKP. Del CKP sale. Ujú. Del CKP. Correcto. Del CKP. Si ustedes ven algún rato en un escáner, en datos en vivo, hay veces que sí sale esto de aquí, los miligramos de diésel que están entrando al motor. Y las computadoras resuelven ecuaciones y algoritmos. Como nosotros pusimos en nuestro Arduino esa Shirby, tantos pasos era tantos grados y tantas RPMs, que nosotros hicimos un POR en el Arduino, las computadoras pueden también tener algoritmos ahí metidas o ecuaciones matemáticas que resuelvan y sacan otras variables. Como nosotros hicimos en nuestro Arduino, cuando estábamos metiendo y transformando a grados y a revoluciones. ¿Ya? Y también yo puedo calcular, vean, el volumen del combustible. O sea, puedo calcular la masa de combustible y puedo calcular el volumen. ¿Qué es esto de aquí? Este ya sale del CKP. ¿De dónde creen que salga este de aquí? Borrémosle, rasquemos. Este de aquí. Por ejemplo, jóvenes, ustedes han de ver con el Santiago en inyección a gasolina y han visto tal vez que hay un sensor que se llamaba la IAT, ¿sí o no? O Intake Air Temperature. Y había la IAT que medía la temperatura del aire. Y esto se acaba para saber la densidad del aire. Con eso el motor sabe la densidad del aire y sabe cuántos gramos de aire entran. Y puede poner los gramos de combustible también. Pero yo en los motores diésel y en ciertas, no, más bien en bastantes bombas, como por ejemplo esta bombita de aquí, ven, que aparece aquí. Estas no, porque estas son mecánicas. Esto no le pare bola. Esto es mecánico, eso no tiene nada electrónico, o poco, tal vez las últimas. Pero si usted ya ve una bombita HP3 denso o un HP4, estas bombitas de Common Rail, entonces usted ya ve aquí, justo vea, en esta partecita de acá, pongamos una flecha, hagamos la imagen más grandecita. Pucha, huevada de imagen, no, perdón, imagen. Aquí usted ve un sensor de temperatura del diésel. Justo ahí. Esta de aquí es la válvula de control de succión, la SCB, pero este es un sensor de temperatura del diésel. Y es justo para eso, para saber la densidad del diésel. Aquí está, ve, otra vez el sensor de temperatura. Entonces, usted si encuentra en línea de datos del escáner ese dato, temperatura del diésel. El carrito del Marlon, la D-Max, tiene adentro de la computadora de inyección, arriba de la bomba, tiene un sensor de temperatura del diésel. Tiene también. Porque necesita saber la computadora cuánto es la densidad del diésel y cuánto es su temperatura.
Si se acuerdan que yo les dije a ustedes, el diésel es un aceite que está lubricando los elementos de la bomba y si se calienta se hace más fluido y no va a lubricar bien, incluso puede perder presión la bomba si hierve mucho. Entonces la densidad yo saco de un sensor de temperatura del diésel. Y de ahí puedo yo, desde aquí, yo puedo, jóvenes, calcular el caudal de entrega. ¿Cuántos mililitros de diésel estoy metiendo? ¿Ya? Entonces puedo saber la masa y el volumen. Con esos algoritmos que nos da la Bosch, que pueden estar en la computadora. Vamos más abajito. ¿De qué depende cuántos gramos de diésel yo meto? ¿Ya? ¿Qué creen que sea esto de aquí? La sección transversal de dosificación de combustible de la boquilla de inyección. Y ustedes ya hicieron el trabajo del chorro diésel todavía, aún no hacen, ni han de leer. Ni han de leer. Eso significa que si yo tengo la punta del inyector, depende de cuánto mide el orificio por donde sale el diésel. Esa es la sección transversal. El área de ese orificio donde sale el diésel. La duración de la inyección, sí. ¿Cuánto tiempo está activado el inyector? La variación del tiempo de la diferencia entre la presión de inyección y la presión de la cámara de combustión. A ver, ¿quién de ustedes me intente explicar esto de aquí? Ya creo que escogen el octavo sueño. ¿Sí o no? No, Inge. No, hijo, nada que ver. Nada, Inge. Proactivos. Todo activo. Eso, No qué bien. sabemos cómo. Miren, jóvenes, si ustedes se acuerdan, yo les decía, no, qué ambiente más difícil donde está inyectando un motor diésel, porque aquí tiene usted el inyector y aquí tiene la cámara de combustión y la cámara, ¿se acuerdan que yo les dije que una presión más o menos de la que estaba midiendo en un manómetro, un motor diésel que estaba en buen estado, estaba entre unas 280 PSI hasta unas 320, hasta más incluso, más 340 de ser también, siendo objetivos. Entonces, lógicamente, pues, si usted quiere meter algo en esa presión, tiene que meter a más presión para que logre entrar, porque si usted mete a menos, más bien regresa. Entonces, eso es lo que me está diciendo la variación en el tiempo de la diferencia entre la presión de inyección y la presión de la cámara de combustión. Si yo cojo y aquí vuelta en el inyector, yo me genero unos 2000 bares aquí. ¿Ya? Entonces, lógicamente, esos 2000 son mucho más que los 320. Y esa presión va a hacer que aquí entre, ¿qué cosa? Más diésel. Por eso me dice, la cantidad de diésel depende de la variación entre la presión de la cámara y la presión de inyección. Pero si aquí yo no pongo 2000, sino pongo solo 1000 bares, va a entrar menos diésel, menos presión y menos diferencia de presión entre la otra. ¿Sí me entienden eso de ahí? Sí. Sí, Ya. profe. Y la densidad del combustible, sí es verdad, jóvenes, porque un combustible que está más caliente es más fluido. Y si algo es muy fluido, es difícil que usted le haga estanco. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que usted coja y yo qué sé, en las manos, coja un chorrito de miel, yo qué sé, o miel, apriete con las palmas de las manos
y le comienza a apretar a la miel. Como es muy viscosa, es difícil que se le escape por las manos. Pero usted haga eso con aceite 3 en 1 y verá cómo se le chorrea el aceite por las manos cuando usted le quiera aplastar al aceite. Porque el otro es más fluido. Entonces, cuando un diésel está caliente, se vuelve más fluido y se escabulle por las paredes de los pistones que están bombeando el diésel. Si aquí hay un pistón que bombea el diésel y se lubrica con el diésel se va por las paredes de lado porque está hirviendo, es más fluido y pierde presión el motor. Y como pierde presión, lógicamente va a inyectar menos diésel en las cámaras de combustión. Entonces, de eso depende la masa. Buenazo, muy bien. ¿Ya? No se olviden, todo esto se ha vuelto posible por esto de aquí, el control electrónico diésel. No se olvidarán. Todo eso y la precisión lograda es por esto de aquí, por el control electrónico, por las computadoras y los sensores. Si no hubiera, bien difícil que nosotros ahorita viéramos carritos diésel en vehículos para pasajeros normales como los nuestros, carro pequeño, porque prácticamente, o sea, no se pudiera cumplir con los requisitos que tiene la gente, tuviéramos motores muy lentos, ahora son más veloces. Duración de la inyección. ¿Ya? Aquí solo me dice que la duración de la inyección se mide en ¿qué? En grados del cigüeñal. Mire, aquí me dice la duración de la inyección se mide en grados del cigüeñal. Entonces, en un motor de inyección directa, la inyección dura entre 32 y 38 grados del cigüeñal. En motores de automóvil de inyección indirecta, la inyección dura de 35 a 40 grados del cigüeñal. Y en motores de vehículos comerciales o esos carritos que nosotros conocemos para hacer carga como camiones, etcétera, la inyección dura de 25 a 30 grados. Eso es lo que me dice a mí, ¿sí o no? Entonces, aquí me hace un cálculo y me dice, por ejemplo, que a 2000 revoluciones, para yo inyectar 30 grados en el cigüeñal y 15 en el árbol de levas, tengo que inyectar 1.25 milisegundos. ¿Y eso ustedes de dónde entienden? Del cálculo que yo hice al comienzo para ver a 3000 revoluciones cuántos grados pasaba en un milisegundo y me salían 18, ¿se acuerdan? Entonces a 2000, 30 grados pasan en 1.25 milisegundos. ¿Sí se entiende? Sí, Inca. Ya, buenazo. Listo por acá. Ya sabemos cuántos grados inyecta el diésel. Aquí está, vean, una gráfica bonita. Y pónganse pilas a las gráficas porque su trabajo autónomo es solo gráficas. Solo gráficas. Ya, vamos a ver. Entendamos la gráfica. ¿Qué me dice aquí? Vea. Esto de aquí que usted ve, CKS, viene de crankshaft y eso viene a ser cigüeñal. Y como aquí hay un icono de grados, yo entiendo esto como grados del cigüeñal. Así le entiendo. Esos son grados del cigüeñal. Entonces, no se olvide, yo tengo after TDC y before TDC. Entonces, esto de aquí es una flecha. Esto de aquí es después del punto muerto superior y esto de aquí es antes del punto muerto superior. Entonces, ¿dónde está el punto muerto superior? Aquí, en el 0. Justo en el 0 que está el punto muerto superior. Véale, ahí está. Ya. ¿Qué me dice aquí? Vamos a ir leyendo y verá cómo le entienda la gráfica. Cojámoslo un color rojo. Duración de la inyección. ¿En qué viene? En grados del cigüeñal. ¿Ya? ¿De qué sensor sacar ese valor? Chauchita, del CKP.
porque el CKP, cada pulso me da un número de grados. Entonces, yo hago pasar unos 5 pulsos, y si son cada pulso 6 grados, hice pasar 30 grados. Del CKP saco esto. Este de aquí, estos grados del punto muerto superior, esto vuelta me da ese famoso sensor que se llama el CMP. Inge, disculpe, ¿puedes repetir? Claro que sí. Verá, mi estimado Luis. Vamos a ver nosotros, aquí me dice, verá, en el eje Y tengo el inicio de la inyección. En el eje X tengo la duración de la inyección. ¿Ya? ¿Qué tengo yo en este eje Y? Aquí tengo los grados, aquí sería antes del punto muerto superior y después del punto muerto superior. Por ejemplo, aquí tengo 10 grados después del punto muerto, 5 grados después, aquí tengo justo en el punto muerto superior, aquí tengo 5 grados antes, 10 grados antes. ¿Qué sensores me dan estos valores? El que me da estos valores de aquí, ven. Esto es la posición del punto muerto superior, es el CMP. Y el que me da los grados del cigüeñal, porque vean, en ambos ejes tengo grados del cigüeñal y grados del cigüeñal, ese es el CKP. Ejemplo, verán, facilito. Yo cojo aquí, voy a borrar todas las gráficas y me voy un ratito al internet. Y yo pongo aquí, vean, pongamos, cojamos aquí y subamos. ¿Dónde está? Esto de aquí. Pongamos aquí señal del CKP. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ya. Me voy a inventar, ¿no? Me voy a inventar. Digamos, jóvenes, que ustedes pueden ver en esta parte de aquí que está. Aquí está el punto muerto superior. Y aquí también está el punto muerto superior. ¿Ya? Inventémonos. Porque no me voy a poner a contar porque me voy a demorar. Que aquí hay 60 pulsos. Ya. O 60 de esos picos, ¿ya? Entonces, yo sé que entre el punto muerto superior y el punto muerto superior hay una vuelta del cigüeñal. O sea, aquí hay 360 grados de giro del cigüeñal. Y si yo tengo 60 pulsos, significa que cada pulso transcurre durante 6 grados de giro del cigüeñal. Porque si usted multiplica, espérenme un ratito para poner esto de aquí, 6 grados por 60 pulsos le da 360, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me entienden, sí o no? Sí. Ya, buenazo. Muy bien, vamos aquí de nuevo. Vamos a esta gráfica de acá. Ya. Miren lo que tengo yo, tanto en el eje X como en el eje Y. Grados del cigüeñal. Grados del CKS o del crankshaft. ¿Y quién me da ese valor? ¿Quién se encarga de darme esos grados? El famoso sensor CKP. Él me da esos valores. Ya. Pero hay un sensor que le informa a la computadora justo cuando la computadora llega al punto muerto superior, el primer cilindro. Cuando llega el primer cilindro al punto muerto superior. Y ese sensorcito se llama el CMP. O el sensor de posición del árbol de levas. ¿Ya? El que me da vuelta los grados de giro del cigüeñal es el CKP. Entonces ahí tengo datos de dos sensores. Ahora vamos a entender lo que pasa aquí. Vean, jóvenes. Digamos que yo cojo y tengo
una duración de la inyección, ¿sí o no? Que mi inyección dura 25 grados del cigüeñal. Y el inicio de la inyección se dio 15 grados antes del punto muerto superior. Ya, muy bien. Entonces estoy en esta zona de aquí que me dice, vean, esta especie de círculo que dice tiene 197, 197. Pero 197, ¿qué? ¿Qué es ese 197? Esos son 197 gramos de diésel le dan 1 kilovatio de potencia. O si usted quiere ser más específico, en un término que usted entienda, 197 gramos de diésel le generaron a usted 1.34 caballos de fuerza, transformando. Si usted inyecta 25 grados, 15 grados antes que llegue al punto muerto superior. Ahora digamos que usted hace otra inyección, usted como computadora. Ya, voy a inyectar en otros valores. Voy a inyectar combustible durante 30 grados. Y voy a inyectar en pleno punto muerto superior. Justo en cero, cuando aquí llegue al PMS. Entonces, mi diésel me da más energía, más potencia. Perdón, menos potencia aquí. Aquí tendría que utilizar 225 gramos de diésel para generar los mismos 1.34 HPs. ¿Sí ven? Eso significa que si yo inyecto durante un tiempo y con un anticipo a la inyección, yo puedo utilizar ciertos gramos de diésel para generar tantos HPs. Entonces, miren, aquí esto es de elevación del consumo del combustible. Aquí uso 300 gramos de diésel para generar los mismos 1.34 HPs. Pero vuelta, esta es la zona óptima, mire, esta de aquí. Esta es la zona ideal, porque aquí uso la menor cantidad de diésel para generar la misma potencia en el motor. Entonces, según este gráfico, los motores deberían inyectar más o menos, hagámosle así, durante unos 27 grados y unos 15 grados de inyección, pero si inyecto 15 grados, tengo que hacerlo a unos 12 grados antes del punto muerto superior. Y vuelta, si tengo una inyección de 30 grados girados del cigüeñal, tengo que hacerlo a 20 grados antes del punto muerto superior, para que mi consumo sea el mejor. Consumo menos combustible y genero la misma potencia. ¿Entiende o no entiende? Sí. Sí, lo entendieron, clarísimo. Ya, esta sí estaba difícil. Esta sí estaba difícil. Ya, chévere. Y creo que este era el último incluso. Vamos por acá. La misma nota, jóvenes. La misma nota. Pero con los NOx. Entonces, miren, ¿cuál es el defecto? Si yo inyecto 15 grados y unos 23 grados antes del punto muy superior, tengo una alta generación de NOx. ¿Se dan cuenta? Y vean, conforme yo voy retrasando el tiempo de inyección, supongan que inyecto 5 puntos después del punto muerto superior, 5 grados, perdón, e inyecto unos 33 grados, entonces vean cuánto genero lo mínimo de NOx.
bajo las emisiones del NOx. Y ahora vuelta, hay otro gráfico, que si usted le ve acá abajo, vuelta otra pendejada. Lo mismo, pero Es con más los complicado. HCs. Con los HCs, ajá. ¿Sí ve? Qué difícil que es para la computadora bajar las emisiones. Estos, por ejemplo, miren, son las zonas, veamos el valor más chiquito. ¿Cuál es? Este 0.08, ¿sí le ve a usted? Este es el valor más chico de todos. Para yo tener el mínimo de emisiones de HCs, tendría que inyectar durante unos 15 grados y hacerlo con unos 7 grados antes del punto muestra superior. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí, Sí. Entonces, la computadora tiene que buscar un equilibrio entre NOx, HC, consumo de combustible, para lograr calzar el anticipo a la inyección y cuántos grados inyecta. Imagínense lo que tiene que decidir la computadora. Tiene que ella escoger entre los mínimos de HCs, NOx y consumo para calcular estas cositas de acá. Y si veo esto de aquí es el hollín o las partículas, el PM o el material particulado. Y la misma pendejada. Quiero tener el mínimo de hollín, que está aquí, vean, el 0.01, o sea que no bote nada de humo negro. Tendría que inyectar unos 5 grados antes, durante unos 12 grados la inyección del cigüeñal. Entonces, así escoge la computadora. Ahí tiene los mapas y ella va calzando y va buscando los mínimos de emisiones y los consumos más bajos. Y de ahí logra hacer. ¿Dónde levantan estas pruebas estos caballeros? Estos caballeros hacen estas pruebas, que ven aquí, estas curvas salen de pruebas que hacen en un motor diésel Common Rail que está girando a 1400 revoluciones y que tiene media carga, o está a media carga. O sea, estos son datos reales de un motor que hacen los de la Bosch. Y ya, con eso acaba y vendría la otra semana su autónomo sustentado. O esta semana creo que todo. O la otra. Otra. La otra. La otra, ya, muy bien. Igual estamos cargaditos para esta semana. Ya. Entonces sería jóvenes. Ya a mí se acaba el tiempo. Me despido. Que Dios les bendiga y Ok. les vaya bien. Sí. Ya, muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Igualmente, Inge. Igualmente. Cuidan. Hasta luego, jóvenes. Cuídese. Chao, chao.